Hola, hoy vamos a hablar de gasto cardíaco y vamos a checar algunos conceptos. Vamos a empezar con qué es gasto cardíaco. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por cada ventrículo cada minuto, ¿de acuerdo? Y se va a calcular de una manera. Tenemos que gasto cardíaco es igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca. Como nosotros ya sabemos, ya habíamos visto este concepto de volumen latido, que es de aproximadamente 70 mililitros, y nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca es aproximadamente 70, bueno, es entre 60 y 80, por lo tanto 70 latidos por minuto. Nosotros sabemos que nuestro gasto cardíaco en un minuto son de 4.900 mililitros en un minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Pero estos factores no son independientes, tienen que tener una regulación. Y esta regulación va principalmente, si nosotros dibujáramos nuestro corazón, acuérdense, un corazón muy a la Walt Disney, nosotros sabemos que para que este corazón se llene, tiene que regresar sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior a nuestra aurícula, ¿de acuerdo? A esto le vamos a llamar retorno venoso. Y para que la sangre de nuestro corazón izquierdo se eyecte, nosotros necesitamos que venza la presión de la aorta, ¿se acuerdan? A esto le vamos a llamar resistencias. La aorta más todos los vasos o todas las arterias le vamos a llamar resistencias periféricas. Muy bien, con todo eso nosotros sabemos que el volumen que va a regresar aquí le vamos a llamar precarga, que la precarga en sí se define o está determinado por el retorno venoso, que es ese volumen que va a distender la pared de mi aurícula, ¿de acuerdo? Y una poscarga que está determinada acá. ¿Por quién? Por las resistencias periféricas. Esto determina la poscarga, ¿de acuerdo? Porque poscarga está determinada por las resistencias periféricas, que va a ser la fuerza que se opone a la eyección de la sangre. Una vez dicho esto, también nosotros tenemos que saber que hay un componente que se llama sistema nervioso autónomo. Y ustedes saben bien que se divide en simpático y parasimpático, ¿de acuerdo? Esto no es nada más así. Nosotros sabemos que a nivel cardíaco contamos con unos receptores que se llaman, en cuanto al simpático, beta 1 adrenérgicos, en cuanto al parasimpático, M2. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que qué va a pasar cuando estimulamos el simpático. Va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar esa velocidad de latido del corazón. Y cuando estimulamos el parasimpático, lo que va a pasar es que va a disminuir. Eso dice su tabla de autónomo, chicos, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto va a pasar? Bueno, depende de cuánto volumen regresa y depende de cómo estén las resistencias periféricas. Acuérdense que el simpático y el parasimpático tienen injerencia con la contractilidad, la vasodilatación o la vasoconstricción de las arterias, ¿sí? Una vez que sabemos eso, tenemos que saber otra cosa. Hay una cosa que se llama ley de Frank Starling del corazón. Esta ley de Frank Starling del corazón habla acerca de la aurícula. Y nosotros vemos aquí nuestra aurícula, ¿de acuerdo? Y aquí viene nuestra vena cava superior y nuestra vena cava inferior que desembocan, ¿de acuerdo? Y se va a llenar nuestra aurícula. Lo que dice la ley de Frank Starling es que mientras mayor sea el volumen que llegue a nuestro corazón,
mayor va a ser la fuerza con la que ésta se va a dilatar y por lo tanto mayor va a ser la fuerza con la que se va a contraer. Esto se ha aplicado tanto para aurículas como para ventrículos. Eso dice nuestra ley de Frank-Starling. Entonces, como ya vemos, hay muchos mecanismos de regulación. ¿Qué es lo que nos trae aquí? El gasto cardíaco puede verse modificado con la acción del sistema nervioso autónomo. ¿Y qué sabemos? Bueno, pues nosotros sabemos, por ejemplo, que esta cosa que se llama cronotropismo se trata de qué tanta frecuencia, qué tan rápido late mi corazón. ¿Sí? Yo sé que más o menos debe de estar entre 60 y 80 latidos por minuto. ¿Sí? Eso sería un cronotropismo normal. Cronos, tiempo, ¿ok? Pues yo sé que ese tiempo es más o menos 60-80 latidos por minuto. Pero ¿qué pasaría si de repente aumenta a 100 latidos por minuto? Este efecto se llamaría cronotropismo positivo. ¿Ok? Si por el contrario, en vez de aumentar, disminuyera a 40 latidos por minuto, nosotros tendríamos cronotropismo también, pero cronotropismo negativo. Un ejemplo del cronotropismo negativo es con el parasimpático. El parasimpático genera que disminuya la frecuencia cardíaca y por lo tanto nos puede dar un efecto cronotrópico negativo. El simpático, por otro lado, nos va a dar un efecto cronotrópico positivo, ¿de acuerdo? El cronotropismo, pues, es uno de los más sencillos y trata acerca de la frecuencia. Luego viene el inotropismo. El inotropismo es justamente todo esto y la cantidad o la capacidad de contraerse. Va muy relacionado con la ley de Frank-Starling. Mientras más volumen le llegue, más fuerte se va a contraer. Entonces, habla de contractilidad, ¿de acuerdo? Habla de esa fuerza de contracción del músculo cardíaco. Si nosotros tenemos un aumento de la precarga, quiere decir que va a llegar, ¿qué? Más volumen, ¿a quién? A nuestro corazón, ¿no? Más retorno venoso. Por lo tanto, ¿esto qué va a hacer? Que el corazón se tenga que contraer mucho más fuerte. Esto es un efecto inotrópico positivo. Si por el contrario llegara menos precarga o disminuyera la precarga, disminuye el volumen, disminuye la precarga, disminuye el volumen, quiere decir que disminuye el retorno venoso y por lo tanto mi inotropismo sería negativo. Claro, si yo hablo también de volumen latido y frecuencia cardíaca, estoy hablando que esto también puede ser regulado por el sistema simpático y parasimpático, ¿de acuerdo? Me van dos conceptos, chicos. ¿Sí? Luego es el batmotropismo. No es de Batman, se los juro. Batmotropismo tiene mucho que ver con la capacidad de excitabilidad de nuestras células cardíacas. Que nosotros sabemos que nosotros tenemos este corazón en el cual tenemos esta parte que es fibrosa, estas partes que son fibrosas y esto que es fibroso. Y lo fibroso no conduce. Y nosotros sabemos que aquí tenemos células sinosales, que esas conducen y tienen una forma de despolarización de esta manera. Y también conocemos que tenemos las células musculares que tienen una despolarización de esta manera, un potencial de acción de esta manera.
El vasotropismo solamente nos va a hablar de la capacidad de excitabilidad de las células cardíacas. Y vamos a hablar también del dromotropismo. El dromotropismo tiene mucho que ver con el vasotropismo. Tiene que ver con algo que se llama conductividad. Y se acordarán que cuando hablamos la primera vez de corazón les dije que se despolariza de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Esta conductividad tiene mucho que ver con aquellas cosas como por ejemplo esto que ustedes ya conocen, el electrocardiograma. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los segmentos y de los intervalos? Aquí que teníamos un segmento PR o el intervalo PR. ¿De qué estábamos hablando con esto? Bueno, que si había una prolongación de la despolarización de las aurículas con la despolarización ventricular, es que estábamos hablando de que no se estaba conduciendo adecuadamente y esta conductibilidad se ve afectada. Dromotropismo negativo. Si por el contrario, la conductibilidad del corazón está totalmente normal, dromotropismo positivo, ¿de acuerdo? Y por último, el corazón también tiene una fase de relajación. Y si se acuerdan, cuando vimos aquella vez todo lo del ciclo cardíaco, hablamos que tenemos un periodo de sístole que dura 1/3 y un periodo de diástole que dura 2/3. Y esa relajación viene aquí, en lucitropismo. Lucitropismo nos habla de la capacidad de relajación de las células cardíacas, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de músculo, cuando hablamos de músculo mencionamos que podía tenerse una contracción sostenida. A esto le llamábamos tetania. En el corazón, a pesar de todo, nunca vamos a tener una tetanización. ¿Por qué? Porque tenemos esta característica, el lucitropismo, la capacidad de relajación de las células cardíacas. No puede haber una contracción sostenida o una tetania en el corazón. Es por eso que esta característica es muy importante. Esto es todo por hoy. Bueno, por este momento, por este video. Muchísimas gracias, chicos. Bye.